Se cree que hay momentos en que el espacio y el tiempo cambian, en que la ficción se funde con la realidad. Atrás mío hay un edificio que hace parte de esos mitos. Allí vivía Campo Elías Delgado, el Poseto, que mató a más de 30 personas durante los años 80, aquí en Bogotá. Un protagonista de una de las novelas más importantes de la historia de la literatura. La escribió Mario Mendoza y se llama Satanás. Acompáñenos esta noche a caminar junto a él por los oscuros laberintos de los temas de su universo de fantasía y ficción. Uno de los misterios más grandes que hay en el mundo es aquel que se hace a través de la lectura y la escritura. Es la capacidad que tiene un autor de meterse en la cabeza de quien lo lee. Escuchamos las letras, las oraciones de alguien que está muy lejos de nosotros, pero las escuchamos con una voz especial, nuestra voz, en nuestra cabeza. Hoy estoy con alguien que sabe escribir, con alguien que sabe tejer esas historias, con un maestro de la literatura colombiana. Mario Mendoza, muy buenas noches. Encantado, Esteban, un placer estar en el programa. Mario, hay una cosa que siempre me he preguntado alrededor de los escritores. ¿Qué lo lleva a alguien a contar historias? Para mí es la sensación de no encajar, la sensación de una realidad tediosa, plana, chata. Hacer filas en los bancos, pagar facturas, tener responsabilidades, todo eso es un mundo frívolo, banal. Me parece que quedarse ahí puede ser una forma de locura. Entonces yo necesito algo más allá, necesito que la realidad se ensanche, se amplíe, y creo que eso lo hace el arte. La literatura tiene ese poder. Yo llegué a los libros precisamente por eso, porque me sentía cómodo con realidades paralelas o con universos paralelos, dimensiones desconocidas. Y poco a poco me fui dando cuenta que era más feliz ahí que en el otro lado, que es el de la cotidianidad insulsa. Entonces, la literatura para mí fue una enorme capacidad interna, casi religiosa, de conectar con lo otro. Y de ahí en adelante no me pude desprender. Toda mi vida estuve ligado, fui profesor de literatura, estudié literatura, ¿verdad? Y lentamente, poco a poco, terminé yo también generando historias para multiplicar esa realidad. Maestro Mario Mendoza, usted nos ha hablado de que hay algo que puede dividirnos a nosotros, la división, como la rutina en la que podemos caer, y ese otro mundo que podemos buscar por elección, como escribir, como un escape. En el fondo, entre ese escape de la realidad, en esa otra realidad, ¿quién es Mario Mendoza? Yo he sido muchos, yo he sido varios, yo he sido Campo Elías en Satanás, he sido un asesino que ha entrado a un restaurante, a 2 apartamentos, a sangre y fuego. He sido un transgénero, he sido un transexual llamado Gaby en Lady Masacre. He sido personajes alucinados, trastornados, solitarios y redentos que recorren el centro de Bogotá. Y yo creo que en esa multiplicación es donde está el poder del escritor. Mario Mendoza se transforma, como usted dice, en sus personajes, en esos límites de la realidad que encuentra Mario Mendoza. A mí me gusta mucho en los actores de teatro o en los actores de cine, uno ve, por ejemplo, un caso como el de Dustin Hoffman, por ejemplo. Hoffman rodó una película muy famosa que se llama Midnight Cowboy. Y en esa película él iba a hacer un casting para la película y el director siempre le decía, no sé, algo le falta, algo le falta. Y de pronto en el metro un día se accidentó, se pegó durísimo y se rompió el dedo gordo de uno de los pies. Y dijo, pero si no voy al casting me quitan el papel porque había una cantidad de actores detrás. Entonces llegó cojeando y cojeando, hizo los monólogos y lo que se le estaba pidiendo y el director le dijo, genial, perfecto, el personaje es cojo. No sé cómo se te ocurrió, genial. Y a lo largo de toda la película uno ve un personaje que es un malandro neoyorquino que se llama Ratso. Y uno lo ve cojeando. Dice la esposa de Hoffman que 6 meses después del rodaje en las gasolineras, Hoffman cojeaba. Y ella le decía, oiga, ya se acabó el rodaje, maestro, camine normal. Y él decía, ah, sí, verdad. Y caminaba normal. Es decir, el personaje todavía estaba dentro de él.
no había logrado desprenderse. Entonces yo creo que los actores y yo creo que los literatos hacemos lo mismo, entramos en una zona de indeterminación. En esa zona de indeterminación nuestro yo muta, se transforma y somos otro. Y encarnamos a ese otro a lo largo de toda la escritura del libro. Entonces yo creo que uno camina distinto, yo creo que uno ve diferente, habla diferente, percibe cosas como si uno fuera el personaje. Y después hay que volver a recuperar la identidad del escritor, aunque el personaje ya le ha enseñado a uno cosas y uno nunca vuelve a ser el mismo. Yo creo que para mí ha habido varias novelas muy difíciles, la última fue para mí muy complicada, Diario del Fin del Mundo. Satanás fue una novela muy difícil porque Campo Elías había sido mi compañero de tesis en la universidad. Entonces estar tan cerca del asesino y después intentar encarnarlo, ¿verdad? Era muy complicado. Y a mí me gusta que a veces cuando veo las entrevistas con los actores me doy cuenta que a veces el personaje es zurdo y entonces coge todo como con la izquierda y me doy cuenta que luego en las ruedas de prensa el actor coge todo con la derecha. Y digo, claro, el actor es derecho, pero el zurdo es el personaje. Esos detalles me dan como la clave de que en efecto uno va cambiando física y psíquicamente. Entonces, todos mis personajes fueron muy difíciles, muy complicados, porque yo nunca he encarnado un personaje fácil, un happy end. Yo nunca he escrito un final feliz en ninguno de mis libros. Y siempre terminan mal. Y un personaje que admiro y amo profundamente es Frank Molina. Frank Molina es un detective bipolar, alcohólico, medio drogadicto, y estoy justamente terminando la novela en donde él debe morir. Y ese final del detective me está costando mucho. Mario, hemos hablado de esos límites y de esa sombra que sigue al escritor, esa sombra que sigue al artista. ¿A veces no le da miedo que esa sombra se quede o pasar a la realidad? La verdad, Esteban, me da más miedo lo otro. Me he quedado entre libro y libro, me quedo acá. Y esta realidad me destruye rápidamente. Es decir, he tenido momentos entre historia e historia en donde digo, bueno, voy a darme un tiempo, voy a darme unos meses, voy a parar. Y de pronto, de tanto ver noticias, de estar sobreinformado, de ver qué pasa en CNN, qué pasa aquí, qué pasa allá, leo notas de prensa, estoy todo el tiempo atento, me doy cuenta que la realidad me hace polvo. Y que qué es lo que necesito, regresar a la escritura. Es lo único que me sana y lo único que me libera de un mundo tan tramposo, sinuoso como el nuestro. ¿Cree Mario Mendoza en el destino? Qué raro, porque para los antiguos había libre albedrío y había destino, ¿verdad? Eran las dos cosas. Uno le pregunta a un griego del siglo V de Pericles por el destino, por el fatum, y eso no significa que haya predeterminación. Significa que voy eligiendo, que sí tengo libre albedrío, pero elijo aquello que va karmáticamente ligado a mí. Entonces uno ve a ciertas personas que son densas, pesadas, amargas, y uno dice, pero esa persona podría ser feliz, podría sonreír, podría ver la vida. No, no puede. Ese es su karma, lleva a eso. Tendría que revisar el inconsciente y modificar el inconsciente, que es uno de los grandes ejercicios que hay que hacer en la vida, modificarse a uno mismo internamente. Pero la mayoría de las personas cumplen karmáticamente con lo que llevan dentro de sí. Entonces yo creo que son ambas cosas. Yo creo que uno va eligiendo, pero en la medida en que va eligiendo, elige lo que es para uno, lo que está de alguna manera determinado para uno. Cuando uno ve los libros y la obra de Mario Mendoza, encuentra conspiraciones, asesinos en serie también, y encuentra ciudades perdidas y también crónicas sobre hechos paranormales. ¿Por qué acercarse a los temas del misterio? ¿Qué es lo que a usted lo mueve para acercarse al misterio? Voy a hacer una confesión que no he hecho jamás, nunca. Yo estuve en una clínica muy chiquito, a los 7, 8 años, estuve muy enfermo, yo sufrí una peritonitis. Y la peritonitis me dio una peritonitis gangrenosa, que es algo de lo que se muere prácticamente todo el mundo. Y me desahuciaron. Los médicos dijeron que no había nada que hacer y que yo me moría seguramente en los próximos días. Y no fue así, sobreviví. Se moría toda la gente que estaba alrededor mío, era cuidados intensivos, entonces la mayoría de mis vecinos estaban muy mal. Y de pronto me llevaron a un sacerdote, hicieron una extremaunción y dijeron que ya no había nada que hacer, mi mamá lloraba, todo el mundo lloraba. Y yo dije, bueno, sí, me voy a morir, alcancé a entender chiquito que me iba a morir. Y no pasó.
Y no sucedió y de pronto me salvé milagrosamente. Entonces las enfermeras la mayoría de las enfermeras de esa clínica eran monjas y ellas decían todo el tiempo que era un milagro, que yo me había salvado para algo, por algo, que yo tenía una misión que cumplir, bueno, en fin. Y resulta que a lo largo de esas semanas, de esos meses, yo duré 7 meses en el hospital, me llevaron libros y una tía me llevó un libro y de ahí en adelante seguí leyendo y mis libros eran mi enorme tesoro y yo siempre creí que yo me había salvado por los personajes de mis libros, que eran ellos los que me habían protegido. Entonces yo guardé esa relación con la literatura como si fueran talismanes, como si fueran oráculos, como si hubiera algo profundamente sagrado entre la biblioteca y yo. Más adelante mi padre, un profesor de la Universidad Nacional, un gran intelectual de la época del free time de los 70s, educado en Europa, muy culto, tenía un lado muy particular mi viejo y era que le gustaban los libros de ovnis y de asuntos paranormales. Leía mucho El retorno de los brujos, leía mucho a Jacques Berger, a Pauwels, era un fanático irredento total, ¿verdad?, de los temas de culturas ancestrales primitivas en relaciones con alienígenas y demás. Y los libros de Erich von Däniken estaban todos en su biblioteca. Y yo lo veía que iba a la Biblia y subrayaba en la Biblia los pasajes que él iba leyendo en von Däniken. Y leía a von Däniken a veces en inglés o en francés. Tenía ediciones que traía él de Europa. Entonces era un bicho raro porque era como un científico, era un hombre que le gustaba la biología, la ecología, un gran profesor de la Universidad Nacional y tenía ese costado tan misterioso y tan raro. Entonces mi padre, y esto es lo que nunca he contado, mi padre hacía experimentos conmigo. Entonces mi padre decía, y yo estaba muy chiquito, yo tenía 8, 9 años, había salido de toda la enfermedad y esto, y mi padre me decía, concéntrate, concéntrate. Voy a intentar mandarte la figura que estoy dibujando acá en esta hoja de papel. Y ponía como una división, como un cartón, y desde el otro lado yo chiquito me concentraba y me concentraba a ver si podíamos lograr conexión telepática, ¿verdad? Nunca en la vida pude olvidar eso, jamás. Y entonces después mi papá se iba, y yo llegaba del colegio, mi viejo estaba en la Universidad Nacional, y yo iba a los libros de von Däniken y yo decía, ¿qué es lo que subraya este tipo? Entonces mi viejo era un tipo muy alto, de barba, un tipo con una enorme presencia, y yo lo admiraba como si fuera un semidios. Entonces yo decía, tengo que averiguar qué es lo que lee este fulano. Y me iba a los libros y leía von Däniken a los 8 y 9 años y empecé a subrayar todos los libros de él, me los subrayaba yo también y tomaba notas a escondidas, claro. Y luego le volvía y le ponía los libros sin que él se diera cuenta. Jamás pude olvidar esas lecturas ni esos experimentos, nunca. Y ya cuando fui un escritor, cuando ya era un escritor, desde el comienzo yo era un escritor hiperrealista, estaba en la novela negra, estaba instaurado ya en América Latina en lo que se llama la novela neopolicíaca latinoamericana, pero siempre con ese costado en donde tarde o temprano aparecía un chamán, aparecía un tipo en una clínica psiquiátrica que tenía visiones, había alguien que profetizaba y era un personaje misterioso que era el que para mí era el personaje encantador dentro de la novela. Hasta que finalmente dije, vamos a escribir un libro abiertamente del tema. ¿Por qué en Colombia estamos condenados al hiperrealismo? ¿Por qué los narcos y los traquetos y los mafiosos y los corruptos y por qué los sicarios nos han condenado a escribir solo sobre el tema? Entonces dije, ¿por qué Colombia no tiene literatura fantástica? ¿Por qué Colombia no tiene science fiction, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Por qué no tiene una literatura de anticipación? Entonces, o sea, ¿por qué no somos fuertes en el tema? Ya empieza a aparecer con escritores jóvenes como tú y otros nombres que hablamos ahora fuera de micrófonos, ya empieza como a aparecer una corriente que es muy interesante para mí. Pero en mi generación el peso de la realidad fue tal que de alguna manera nos condenó a estar acá. Pero yo siempre tuve un pie por fuera, siempre. Entonces dije, vamos a hacer un libro y ahí empecé, en primera instancia, recordé que el ministro de Protección Social del presidente Uribe se había desaparecido, ¿verdad? Recordé la historia. Yo dije, ¿dónde fue que leí? Y resulta que lo había leído en la revista Cambio. Entonces logré ir a la revista original y me di cuenta que en la revista había un reportaje extraordinario en donde se hablaba de cómo se había descubierto dónde estaba el ministro, cómo se había logrado solucionar. Y resulta que el ministro, la avioneta se estrelló, las FARC se jugaron una carta diciendo que ellos habían derrumbado la avioneta y era falso. Y alguien dijo que había un tipo que daba buenos resultados con hipnosis
y que lograba descubrir gente desaparecida a través de hipnosis. Y resulta que eso fue lo que hicieron. Hicieron una hipnosis con la esposa del ministro y ella, en un estado de trance, le practican una hiperestesia de los sentidos durante la hipnosis y ella se desdobla y viaja y llega finalmente a donde está el ministro. Y las grabaciones existen y el ministro le dice porque ella le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él dice, estoy en el Cerro de las Tres Jotas, San Juan, San Jacinto, San José. Y atrás se oye a la gente del Aerocivil y a los de seguridad, que están todos, el DAS que todavía existía, se ponen furiosos. Y dicen, no, pero pues, nosotros estamos con el avión satelital, eso es imposible, estamos a 140 kilómetros de ahí, no puede ser. Y entonces, gracias a alguien que hace una llamada, dice, mire, por favor, señor presidente, hagan algo, manden un avión de reconocimiento, alguna cosa, y si no está ahí, nos olvidamos de esto y ya está. Y en efecto, mandan un helicóptero y a los 30, 45 minutos, mientras la van sacando a ella del trance, se oye en la grabación que dice aquí el helicóptero de placas tales y tales, dice, estamos en el Cerro de las Tres Jotas, coordenadas tales y tales, latitud tal, longitud tal, y dice, estamos acá, y dice, ahí está la avioneta. Y la tropa se demora toda la noche en llegar, y cuando llegan, a esa misma hora, como hacia las 9 de la mañana, hay una segunda sesión de hipnosis, y durante la sesión de hipnosis él muere. Él se despide y le dice a ella, qué pena, adiós, no puedo más. Y el certificado de defunción del ministro, cuando uno lo mira, dice hipotermia. Y es a la misma hora, exactamente a la misma hora de la sesión de hipnosis. Entonces yo dije, ¿por qué no buscar al hipnotista que está vivo? El que hizo toda la sesión. Y lo logré contactar, hablé con él y él me dijo, encantado, Mario, sin ningún problema. Hicimos un reportaje largo de varias horas, él me contó todos los intríngulis, los detrás de bambalinas, y yo dije, me lanzo a hacer un libro en esta línea. Y así apareció Paranormal Colombia. Bueno, ustedes que están ahí al otro lado del televisor, no se vayan porque volvemos a este fantástico mundo con el maestro Mario Mendoza. Continuamos en esta noche dedicada a las letras, a la literatura, con el maestro Mario Mendoza. Maestro, su novela más conocida, no solo en Colombia, en el mundo, es Satanás. ¿De dónde salió Satanás? Campo Elías Delgado, un ex soldado de Vietnam, el 4 de diciembre de 1986, asesina a distintas personas en distintos puntos de la ciudad. Él mata primero en la Alhambra, al norte, en la calle 116, cerca, y mata a una alumna de él y a la madre de ese estudiante. Para eso usa su cuchillo de guerra, su cuchillo digamos, de selva, de Vietnam, y las abre como en canal, como las reses en los mataderos, y luego despelleja y las deja como en los closets del apartamento, como si fueran insectos clavados, mariposas clavadas en un insectario. Ahí se cambia de ropa, lava el puñal, sale como si nada, va al departamento de literatura de la universidad, no me encuentra, éramos compañeros, estábamos haciendo trabajos de tesis similares, yo estaba escribiendo sobre aquelarres y sobre brujas en la Edad Media, entonces yo estaba consultando una bibliografía muy complicada, difícil de conseguir en Colombia, sobra decir que no teníamos internet, no teníamos computadores, dependíamos del tráfico de libros, de los contactos de la gente que nos mandaban libros desde México, desde Argentina, desde Madrid. Entonces, por una bibliografía que yo tenía, Campo Elías se me había acercado meses atrás y me había dicho que
que él necesitaba esa bibliografía. Mi director de tesis estaba en Estados Unidos, que era Eduardo Jaramillo, el gran crítico literario colombiano. Entonces él me mandaba bibliografías de Estados Unidos que aquí no se conseguía, y él me dice: Mendoza, yo necesito esos textos, y con Campo Elías empezamos a hablar por eso. Y yo le digo: ¿usted sobre qué está escribiendo? Me dice: estoy escribiendo sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, ¿verdad? La historia de un médico que de día es un tipo y en las horas de la noche se transforma en otro, que es Mr. Hyde, y suele andar por los lupanares y los bares, ¿verdad? Y se arrastra con la gente más patibularia, digamos, del Londres profundo, y regresa en las horas de la mañana a ser el mismo tipo como si no hubiera pasado nada. Entonces yo le digo: sí, tenemos puntos en contacto, ambos estábamos trabajando la dualidad de conciencia, y yo le digo: perfecto, y le presto la bibliografía, él saca copias, y así empezamos a dialogar, a charlar a lo largo de los meses, hasta que de pronto el 4 de diciembre del 86, él mata primero a estas dos mujeres en la Alhambra, como decía, luego va al departamento de literatura, por eso me busca, le dice a la secretaria del departamento que necesita hablar conmigo, le dice: me urge hablar con Mario, ¿dónde está Mario? Y ella le dice: no sé, es semestre de tesis, Mario puede estar en la Biblioteca Nacional, en la Luis Ángel Arango, en la biblioteca de la universidad, no tengo ni idea. Él se pone muy mal, sale furioso, manoteando, y camina hasta la calle 53 con Séptima, donde vive, y ahí mata a su propia madre, cambia de procedimiento, usa un 38 corto, se pasa un revólver, le pega un disparo a ella en la cabeza y lleva a cabo un ritual muy extraño dentro del apartamento, un ritual que al día de hoy sigue siendo un misterio, y es que él incinera el cuerpo, quema el cadáver. Uno dice: claro, él patrulló la zona con Camboya, la frontera con Camboya, patrulló también la frontera con Laos, y seguramente vio muchas veces ritos funerarios budistas, seguramente vio muchas veces bonzos orientales. Entonces parece como si hubiera llevado a cabo un ritual, una celebración de expurgación, de despedida, muy misterioso. No sabemos qué dijo, no hay cámaras, no hay grabación, no sabemos qué invocó, qué palabras enunció, pero sí hubo un ritual muy raro, y como producto de esa incineración se quema el tapete. Era un apartamento con tapete, con muebles de madera que se queman también, y unas cortinas que se chamuscan rápidamente y se incendia todo el apartamento. Con el pretexto del incendio del apartamento, él va bajando piso por piso, pidiendo las páginas amarillas para llamar a los bomberos. Y la gente abre de manera inesperada, de manera ingenua, y él asesina a 6 personas en el edificio. Con su mamá 7, más 2 que ya mató al norte, son 9. Las 9 primeras víctimas son todas mujeres. Y ya después, en las horas de la noche, entra al restaurante Poseto, en la 62 con Séptima, y ahí asesina 20 personas más en el restaurante. Evidentemente que la noticia le da la vuelta al mundo. No teníamos asesinos con estas características todavía. Campo Elías parece ser un precursor de algo que los psiquiatras llaman spree killers, asesinos relámpago, que son distintos de los serial killers, de los asesinos seriales. Es un individuo que estalla en un momento determinado y asesina lo que encuentra a su paso. Entonces, para mí fue muy difícil hacer esa novela, muy complicado. Yo no tenía las herramientas, estaba muy joven, había calentado la mano ya en unos pequeños cuentos, pero una novela me parecía que me desbordaba, y en efecto me demoré 15 años intentando hacer un manuscrito que me dejara satisfecho, hasta que por fin, hacia el año 2000-2001, logré una primera versión de esa novela. Hay algo que siempre le quiero yo preguntar, y yo estoy seguro que los que nos están viendo también. ¿Cómo era, al margen de lo literario, al margen de lo que está en la prensa, Campo Elías Delgado? Raro, alejado, se vestía de manera muy particular porque nunca le coincidía nada con nada. Entonces es un tipo que entra con un pantalón de paño y una camiseta deportiva, alguien que no llevaba una libreta nunca, que nunca llevaba un cuaderno, que no tomaba notas en clase, que se sentaba en el último pupitre que encontraba, siempre con la espalda hacia el muro. Lo mismo hacía en las cafeterías y en los restaurantes, y lo mismo hacía en los buses. Se sentaba siempre en el último rincón, como si al entrar alguien él tuviera que estar preparado para empezar a disparar o defenderse. Un paranoico clínico, un misógino compulsivo, una persona que anhelaba estar con mujeres pero no podía.
Le iba a preguntar sobre eso. Nosotros entrevistamos a una mujer que salió con Campo Elías Delgado. Ella nos contaba que nunca pasó nada físico entre ellos y que siempre la invitaba a lugares donde ella imaginaba que no invitarían a nadie a una cita. Por ejemplo, en vez de tomar una cerveza o bailar, la invitaba a tomar donas con leche a una empresa de cadena, una tienda estas de cadena. Y que allí, si a él se le regaba un poquito el azúcar, entraba en cólera y le gritaba a todo el mundo. ¿Ese era realmente? Sí, sin duda, coincide perfectamente con la imagen que yo tengo también. Yo lo recuerdo como un neurótico, compulsivo y una persona que yo creo que anhelaba estar con mujeres, pero no podía, ¿verdad? Yo creo que Campo Elías sublimaba lo femenino, lo ponía en un plano demasiado elevado, demasiado... casi que inatrapable, como en una especie como de altar inaccesible. Y ya cuando tenía que relacionarse con mujeres reales, ¿verdad? Con mujeres comunes y corrientes, no podía. Eso no correspondía con el ideal. Entonces yo creo que era un outsider, pero al sublimar lo femenino era un impotente sexual psíquico. Es decir, no significa que tuviera algún problema físico para tener relaciones sexuales. No, era un individuo que mentalmente no podía por la sublimación justamente. Entonces, yo creo que eso generó un trastorno, yo creo que eso generó de alguna manera una desviación, una angustia que lo fue lentamente conduciendo al horror que fue el final de su vida. Hay algo que usted menciona que es interesantísimo, que es esta tensión sexual. Esta se ve en la novela y en la película. Incluso hay una escena en un burdel. ¿Esta escena es para mostrar eso? Sí, exactamente. Es una escena como para darnos cuenta de la imposibilidad de él hacia el Eros, ¿verdad? Y en una vieja ecuación del psicoanálisis, el que niega a Eros multiplica tánatos, ¿verdad? De alguna manera es el problema nacional. De alguna manera es el problema colombiano en términos macro. Nosotros somos muy poco eróticos, no porque no seamos sexuales. Eróticos significa que somos muy poco dados a los colores. En una cita con una mujer, en el caso nuestro, por ejemplo, ¿verdad? Uno descuida el tema de los olores. Uno no compra inciensos, uno no compra flores. Nosotros somos violentos. Nosotros estamos listos para defendernos. A nosotros nos queda muy fácil odiar. Campo Elías encarna muy bien eso. Campo Elías de alguna manera es un individuo, y yo creo que de ahí viene nuestra guerra, de ahí vienen nuestros 5 millones de desplazamiento forzado, de ahí viene el bullying entre los muchachos, de ahí viene que las mujeres, en su enorme mayoría, han sido agredidas por un hombre en algún momento de sus vidas o han tenido miedo de ser agredidas, ¿verdad? Algunas cifras indican 7.5, eso significa 75 mujeres de 100. Con las que uno se relaciona en algún momento han tenido miedo de un hombre, y eso significa que uno puede ser un agresor. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, tiene que tener mucho tacto, porque de alguna manera está esa sombra detrás. Eso es lo que se intentó hacer con Satanás en la película. Yo creo que Andy, cuando escribió el guión, intentó mostrar que no solo era Campo Elías, sino un clima general. Entonces se pasa una mujer que tiene que recoger una cuota en el apartamento, él sale con una mujer a comer y ella le parece poco el sitio al que él la ha invitado. Todo el tiempo intenta mostrar ese clima de horror que es nuestra sociedad colombiana. Bueno, ustedes ahí sigan tuiteando con el numeral de esta noche, que es Mario Mendoza Más Allá. Numeral Mario Mendoza Más Allá. Escriban lo que quieran, porque continuamos después de estos breves comerciales. Continuamos en Más Allá, en esta noche dedicada a las letras y el misterio, con el maestro Mario Mendoza. Maestro, le quería preguntar, usted tiene una saga de libros que hablan de ciudades perdidas y usted viajó por toda América en búsqueda de este tipo de información y de leyendas.
¿Cómo se llama esa saga para los que no la conocen y qué es lo que usted busca en ella? Esta saga se llama El Mensajero de Agartha. Ya vamos en el 8º volumen de 10. Yo ya terminé, pero han salido solo 8 volúmenes. Ya dentro de poco sale el 9º. Y la verdad es que yo hablé con Elmer Mendoza, el escritor mexicano, cuando estuvo aquí en Colombia, y leí una novela de él muy bella, La Orquídea Calavera. Y ahí habla de un surrealista inglés que se fue a la selva mexicana y que se contacta con indígenas yaqui y con chamanes y se queda en la selva cerca de San Luis Potosí y construye un jardín surrealista, un jardín como un laberinto con unos corredores y unos pasadizos. Creo que es uno de los pocos jardines surrealistas que hay en el mundo. Ese tipo se llama Edward James. Edward James era amigo de Picasso, era amigo de Dalí, era un tipo realmente fascinante. Y de un momento a otro decide no ser un artista surrealista, no quedarse en Europa y se larga a México y construye esa especie de ciudad en miniatura. Se demora 25 años construyendo una ciudad con unos pasadizos, con unos secretos y con unas cosas que están como metidas y hacen parte constitutiva de la jungla. Es una cosa realmente muy misteriosa y muy rara. Y se queda 25 años, hablan de estados de trance, hablan de viajes chamánicos de Edward James mientras está construyendo, ¿verdad? Hay unos relatos, hay unos testimonios muy raros. Y entonces cuando yo hablo con él, con Mendoza, con Elmer Mendoza, yo decido irme a México. Me voy a México y cuando llego al DF, viajo por carretera cerca de 12 horas, me voy con 2 ilustradores, Óscar Abril y Alejo Amaya, que son los que han ilustrado toda esta saga. Viajo con ellos y nos vamos con ellos en busca de las imágenes, y cuando llegamos a Gilitla, en el centro del estado, es una cosa tremenda el jardín de James. Es realmente uno de los lugares más extraños del planeta. Y empezamos a tomar las imágenes, empezamos a recorrer todo esto y empezamos a escuchar los relatos de la gente que se acordaba todavía de él antes de morir. Y nos quedamos en su casa, que ahora es un hotel, ahí en Gilitla, y en las paredes él alcanza a dibujar unos seres como reptilianos, unos seres extraños, como unos hombres lagarto, ¿verdad? Y la gente contaba y decía que él tenía unos ataques de melancolía y de soledad, unas depresiones que le duraban meses. Entonces el tipo se encerraba allá en ese castillo, porque él construyó una especie como de castillo, y se quedaba llorando y lloraba y no comía y no abría como las cortinas, y de pronto salía y decía, ya se fueron. Se fueron los seres que dejó pintados en los muros, y regresaba a la construcción del jardín con ideas renovadas y de todo. A partir de ahí, entonces me pareció fascinante completar esta saga, y fui armándola lentamente, pasando por Tikal en Guatemala, fuimos a Tiahuanaco en Bolivia, viajamos por todos lados, y poco a poco el tema de ciudades escondidas, de ciudades subterráneas, me fue pareciendo que ya no era un mito, sino me parecía algo mucho más tangible. Alguna vez escribí en Google ciudades subterráneas y me fui de pronto a Kaymakli, en la Capadocia turca, y me di cuenta que era una ciudad real, auténtica, que ahí estaba, y que las universidades norteamericanas ahora, el gran problema, por ejemplo, con Erdogan, es que si cierran esos lugares por conflictos con la zona de guerra, con los kurdos, se pierde el acceso a Kaymakli, se pierde el acceso también a Göbekli Tepe, ¿verdad? Y sería lamentable. Entonces, en la medida en que voy entrando en esas ciudades subterráneas, yo digo, increíble, voy leyendo los mejores ensayistas sobre el tema, y resulta que nosotros muchas veces en la historia de la humanidad hicimos eso. Parecería como si afuera sucediera una gran catástrofe, como si algo hubiera ocurrido y el planeta no fuera un sitio seguro, y nos hubiera tocado descender y construir ciudades debajo de la tierra para poder sobrevivir. Entonces, en la medida en que voy investigando, la saga se va completando y se va completando. Ya cuando llego a Perú, voy al sitio de los chamanes, ¿verdad? Guasao, que queda muy cerca de Cusco, a unos 45 minutos de Cusco, y en una entrevista con un chamán, de repente vuelve él y me dice, hay un mensaje para ti. Yo estoy en la plaza de Guasao, y me dice, tú te vienes conmigo. Y yo le digo, no, yo no tengo cita con nadie, yo soy un turista. Y el tipo me dice, no, usted tiene una cita conmigo. Usted tiene una cita conmigo y yo tengo un mensaje para usted.
Y yo digo, no, esto no puede ser, pero me parece fascinante, voy detrás de él y en un consultorio de Guasao, en un pueblito perdido en el Perú, de repente un chamán gigante quechua, tengo fotografías con él porque luego viajé con mi primer editor de la saga, que fue Ricardo Arango. Él me dice, en esa primera entrevista me dice, seres de otro mundo dicen que debes terminar un proyecto, no sé de qué se trata esto, y yo ya sabía perfectamente que era la saga. Entonces todo me va pareciendo increíble. Y yo digo, luego pienso y digo, quizás los lectores latinoamericanos sufren de un complejo de inferioridad, ¿verdad? Y es que creen que lo mágico está al otro lado, allende los mares, que lo mágico está en Escocia, ¿verdad? Uno ha leído sagas maravillosas como Harry Potter o El Señor de los Anillos y uno cree que ese mundo está allá, en el otro lado, y resulta que es al revés, resulta que es acá. Uno de los territorios más mágicos que hay es América Latina, donde hay brujos en el Amazonas en trance, chamanes, profetas, donde hay gente en contacto con interdimensiones, es justamente América Latina. Entonces ahí voy ampliando los viajes y lentamente, poco a poco, viajo por el Amazonas también, cruzo hasta Brasil, voy armando la saga poco a poco, lentamente. Maestro, dentro de esa saga maravillosa que yo creo que todo colombiano debería leer, hay un tomo que habla de Shambhala. Sí. ¿Qué es Shambhala? Para que lo conozcan, porque es un enigma histórico. ¿Y cómo usted trabajó el tema? Leyendo textos budistas me doy cuenta que hay una expedición, varias expediciones en busca de una ciudad, ¿verdad?, subterránea. Una ciudad en donde se dice que hay unos individuos, unos maestros que decidieron no salir a la superficie y decidieron quedarse a vivir en un mundo subterráneo. Uno puede leer a varios relatos de viajeros, ¿verdad? Pero sobre todo hay una expedición nazi de 1938, la de Ernest Schäfer, ¿verdad? Schäfer hace una expedición y alguien dice que de pronto esa ciudad puede estar en el Tíbet. Entonces se van hacia el Tíbet, hace la expedición, hay fotografías en internet de esa expedición, se financia, no ha empezado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ocurre un año después, que es 1939, esto es 1938, y ellos están detrás de conexiones con, digamos, los nazis tuvieron un mundo mágico siempre detrás, muy fuerte. Es una mitología, digamos, están atravesados por mitologías muy, muy fuertes. Y financian la expedición. Ernest Schäfer viaja, va, toma algunos datos craneales de la gente como de la zona y no da como con el pasadizo, como que no logran encontrar la puerta de acceso a esa ciudad y se regresan, pero resulta que uno de los shepherds, uno de los cargadores desaparece. Y alguien dice, encontró la puerta, es que siempre la encuentra el que menos espera, dice, y se quedó y decidió finalmente no volver. Luego leo textos de Madame Blavatsky, en donde Madame Blavatsky vuelve a hablar de Shambhala y dice, es posible encontrar esa ciudad mítica del budismo. Y en otros ensayistas me voy dando cuenta que también dicen, no, hay una puerta en América, hay una puerta que está en Sudamérica para entrar a Shambhala. Es muy posible encontrar esa puerta en el Perú o en Bolivia, o debe estar en esa zona donde hubo culturas tan sofisticadas en la antigüedad. Y alguna vez en un hotel en Villa de Leyva yo me encerré a trabajar en uno de mis libros. Yo suelo desaparecerme para que no me molesten y para poder avanzar y que nadie me ubique. Es la única manera de poder avanzar en un libro. Trabajando ahí en el hotel me tropecé un pequeño de 10 años que me reconoció. Entonces yo le dije, ¿quién soy? Y él me dijo, tú eres, y no se acordaba, me dijo, tú eres el de Satanás. Y entonces yo le dije, sí, exacto. Y me sonreí y me dijo, yo tengo que contarte algo. Y entonces yo le dije, ¿qué? Entonces hablo con los papás. Cuando uno habla con un menor de edad debe tener cuidado. Entonces le digo a los papás y los papás me dicen, Mario, él te detectó desde que llegaste al hotel, te reconoció enseguida, hay varios libros tuyos en la casa, no te preocupes, habla con él. Y hablando con él me dijo, yo fui conducido a una ciudad subterránea en Villa de Leyva. Me dice, aquí en Villa de Leyva hay un portal, hay un camino. En esos días me sonó todo muy misterioso y muy raro. Y de pronto voy al monasterio de la Candelaria y en el monasterio de la Candelaria me doy cuenta de que hay unos pasadizos de los primeros sacerdotes que llegaron. Tú sabes que los sacerdotes llegan a esa zona, ¿verdad? Y entran en contacto místico con la Virgen.
¿no? Y ahí en el monasterio de la Candelaria están las primeras cuevas en donde ellos lograron como protegerse de los rigores del desierto en ese entonces, que eso es como, digamos, siglo XVI más o menos, y es sorprendente, es algo que no deja como de asombrarme, y yo digo, algo está pasando. Y luego empiezo a investigar sobre ciudades subterráneas y me doy cuenta que no solo hay ciudades subterráneas antiguas, sino que cuando escribo ciudades subterráneas hay ciudades subterráneas contemporáneas, que ya están terminadas. Entonces ahí decido entrar a escribir mi extraño viaje al mundo de Shambhala. Bueno, ustedes que están ahí en su casa, sigan en este viaje que estamos teniendo maravilloso junto con Mario Mendoza y sigan tuiteando con el numeral de hoy que es Mario Mendoza en Más Allá, que ya regresamos. Continuamos esta noche en Más Allá explorando la fantástica obra de Mario Mendoza, un escritor muy cercano al mundo del misterio. Pueden ustedes escribirnos con el Twitter y en el numeral que tenemos esta noche que es Mario Mendoza en Más Allá. Maestro, este es su último libro. Se llama Diario del Fin del Mundo. Diario del Fin del Mundo. ¿De qué se trata Diario del Fin del Mundo? Esteban, Diario del Fin del Mundo es una novela de un individuo que va detrás de las huellas de su padre, que es un tipo raro, extraño, un alemán que llega después de la Segunda Guerra Mundial y él sospecha que su padre siempre ha escondido algo muy siniestro, muy tenebroso. Y en efecto, en la medida en que va detrás y va investigando de manera detectivesca, va descubriendo que su padre tiene un pasado nazi aterrador. Entonces, cuando yo iba ya muy avanzado en esta novela, de pronto apareció una noticia que le dio la vuelta al mundo, y fue que el presidente Trump decide desclasificar los archivos de la CIA del año 60 al año 63. El objetivo de esa desclasificación es mirar si se puede contribuir al esclarecimiento de la muerte de Kennedy, ¿no? Kennedy está asesinado ahí a comienzos de los 60, 22 de noviembre, si no recuerdo mal, del 63, y desclasifica los archivos para ver si se puede descubrir quiénes son, ¿verdad?, los que pueden estar detrás de ese complot para matar a Kennedy. Y resulta que aparece una noticia increíble. Aparece un informe de un espía de la CIA que dice que Hitler está en Colombia. Ese rumor lo tenían todos los servicios internacionales de seguridad, digamos, las grandes agencias de espionaje, la Scotland Yard, KGB, ¿verdad?, la CIA, el FBI, todo el mundo sabía que Hitler muy posiblemente se había escapado del búnker y había dejado a un doble, ¿no? Él tenía 4 dobles, deja uno en el búnker, muy posiblemente sea Ferdinand Wiesel, que era el más parecido a él, y decide fugarse del búnker dejando a todo el mundo con una tramoya muy bien planeada, y los servicios de inteligencia todos hablan de esa fuga. Entonces este espía dice, yo tengo noticias y tengo una prueba contundente, tengo una fotografía, anexo fotografía, y en el informe aparece tanto, digamos, la descripción de la situación y aparece la fotografía también. Entonces, ese archivo le dio la vuelta al mundo y a mí me pareció que ya cuando iba en la novela muy avanzado dije, esto es increíble. Y había un investigador argentino que era un experto en el tema, que era Abel Basti. Abel ya iba a empezar un libro sobre Hitler en Colombia, basado justamente en ese informe de la CIA, y yo decido contactarme con él. Él viene a Colombia, yo presento uno de sus libros sobre Hitler en América Latina, entramos en contacto, él empieza la investigación y yo me voy nutriendo para la novela de toda la investigación de él, que a mí me es muy útil, y finalmente termino metiendo todo dentro de mi propio libro. Es algo increíble porque Basti acaba ahora de encontrar la foto original, ¿verdad? Es decir, ya no es la foto como en mimeógrafo, sino ya la foto original con Philippe Citroën, que es el otro personaje que está con Hitler ahí, ya Basti tiene esa foto original. Entonces es cierto, es verdad. Hay alguien ahí, no sabemos si puede ser un doble, no tenemos ni idea, pero hay una persona que es idéntica, calcada a Hitler, que está en la fotografía. Ese es como un poco el origen de la novela y lo que me permite a mí entrar al libro. Bueno, hablemos de algo que yo sé que a ustedes les va a gustar, que es lo siguiente. Existe no solo Mario Mendoza o Esteban Cruz, sino existen muchos escritores jóvenes que están haciendo terror, escribiendo misterio, suspenso, novela negra.
quiero que nos recomiende algunos para que los televidentes puedan ir, buscar, comprar y leer el libro. Bueno, hay ya escritores de mi generación que han venido trabajando el tema con mucha disciplina, con enorme calidad, como Hugo Chaparro, por ejemplo. Está acá, lo tengo yo aquí, a Hugo Chaparro. Hugo Chaparro es una persona que en silencio, sin aspavientos de ninguna clase, muy callado, muy tranquilo, es una persona extraordinaria, ha venido construyendo una obra muy sólida en una línea propia, ¿no? Yo creo que Chaparro abrió una corriente para la literatura colombiana que es justamente el terror, ¿no? Él funda además Laboratorios Frankenstein, ha escrito, ha dibujado, ha presentado a otros escritores, ha hecho mil cosas maravillosas sobre el tema y yo creo que los colombianos le vamos a agradecer siempre a él eso. Hay un autor joven que a mí me parece extraordinario, que es Álvaro Robledo. Álvaro Robledo ya ha publicado novelas como Nada Importa y otros textos anteriores, pero esta novela, El mundo no nos necesita, es increíble, es un texto sobre entre literatura fantástica y al mismo tiempo ciencia ficción colombiana. Es una historia en las afueras de Bogotá con una mujer que esconde un secreto en un caserón, en un pueblito muy cerca a 1 hora de Bogotá y el individuo que va detrás de esa historia de pronto descubre algo increíble que no les voy a contar para no dañarles la lectura. Para no hacer un spoiler, ¿sí? Y para que ustedes vean que aquí hay gente que escribe terror y escribe sobre zombies. Este libro es fabuloso, maestro. ¿De qué se trata? Miguel Ángel Manrique es un viejo amigo mío, también colega, compañero mío, y que ha escrito una novela extraordinaria, Ellas están comiendo al gato. Es una novela sobre zombies en Bogotá, sobre cómo llega un virus y cómo de pronto Bogotá se ve metida, atrapada en una enfermedad terrible que va acorralando de mala manera a todo el mundo en sus apartamentos por miedo al contagio. Miguel Ángel es un experto en el tema, es un experto en zombies, es un experto en películas de terror, es un teórico además, y bueno, tengo la ventaja de que es mi editor en esta última parte de la saga juvenil, El mensajero de Agartha. Esas son mis notas sobre la novela. Y es alguien a quien yo respeto mucho y quiero mucho y creo, hasta donde tengo entendido, que compraron los derechos para cine y sería extraordinario que hicieran una película sobre esta novela. Yo creo que en la línea de René Rebetés hemos visto a muchos escritores que ya van haciendo una literatura colombiana en otras corrientes y por fortuna ya los jóvenes pueden meterse por distintos géneros y distintas tendencias. Y yo le recomiendo a nuestro escritor también de terror y de zombies, Álvaro Vanegas, que tiene un libro que se llama Virus, que tiene una segunda parte además que se llama Virus 2, tiene una segunda edición y viene Virus 3, creo. Entonces es la trilogía de zombies en Colombia, para que vean que en Colombia sí escribimos terror. Y bueno, maestro, muchas gracias por estar en Más Allá. ¿Qué quiere decirles finalmente a todos los que los están viendo? Que es un placer siempre hablar sobre temas que de alguna manera trasciendan la inmediatez, ¿verdad? Yo creo que la realidad es más misteriosa de lo que uno cree y uno lo sospecha, porque creo que uno desde niño lo sospecha. Yo creo que uno siempre está como con esa especie de recelo mirando lo real, ¿verdad? Como de reojo, y poco a poco a uno lo van embruteciendo. Poco a poco a uno lo van castrando, a uno le van quitando la imaginación y uno no debe avergonzarse de soñar ni de imaginar nuevos mundos. No tenemos por qué sentir vergüenza de eso. Yo creo que es lo contrario. La inteligencia no es la capacidad de abstracción, que es lo que uno cree. La inteligencia es la capacidad de imaginar, ¿verdad? Una persona es inteligente porque sueña e imagina mucho. Y eso lo tiene un científico. Un científico sueña también, imagina teorías, ¿verdad? Urde hipótesis. Entonces, invitar a los lectores en Colombia a que sigan en la corriente fantástica, en la corriente de terror, y creo que por ahí podemos abrir nuevos mundos. Y es un placer haber conversado contigo. Yo sé que te queda muy difícil en un programa tuyo hablar de ti, pero tú también eres escritor y se nota mucho, y una conversación entre colegas siempre es un placer enorme. Maestro Mario, realmente fue un honor para mí que usted estuviera aquí esta noche en Más Allá. Muchas gracias, un saludo. Y ustedes, nos vemos en 8 días a la misma hora y aquí en Red Más. Y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá.